Inicies la grabación. Ya está grabando. Listo. Entonces, como la luna y como la tierra, yo también soy cíclica. Muy buenos días. El día de hoy estaremos hablando sobre el ciclo menstrual y la presentación está a cargo de Alinson González. Espero les guste mucho. Entonces, antes de iniciar como tal con qué es el ciclo menstrual, hablemos sobre la menstruación como un tema tabú. Entonces ahí pueden observar algunos ítems que son algunos aspectos de cómo consideraban la menstruación antiguamente. Entonces, en los pueblos primitivos era considerada sucia y se le apartaba de resto, tenía connotaciones mágicas. Es decir, que antiguamente la menstruación era algo negativo, era algo feo, era algo sucio y se apartaba a las mujeres del resto. En la Biblia está escrito que durante la regla la mujer es considerada impura. En el medioevo era pecaminoso que la mujer entrara a la iglesia menstruando. Como sabemos anteriormente, no existía nada de lo que existe hoy en día, como las toallas sanitarias, ni los tampones, ni nada de eso. Entonces era normal pues que se viera ese sangrado de la mujer. Entre los egipcios antiguos y hebreos era obligatorio el baño ritual para limpiarse al final de la menstruación, y en China la sangre menstrual no debía tocar el suelo para no ofender al espíritu de la tierra. Y aunque hoy en día estamos en el siglo XXI, aún la menstruación es considerada como o vista como un tema tabú, porque vemos que a muchas de nosotras nos apena hablar sobre la menstruación, lo llamamos por otros nombres o incluso hay mucha desinformación sobre esta. Entonces vamos a ver algunos mitos. Entonces incluso en nuestros días hay gente que pues piensa o cree que no se debe bañar o lavar la cabeza, ya que esto corta la menstruación o que la sangre se va a la cabeza. También que no deben hacer ejercicio en esos días, no exponerse al sol y menos comer frutas cítricas, ya que esto les corta el periodo. Y también no comer ciertas verduras como el tomate. También a nuestra menstruación se le da algunos sinónimos, como estoy enferma, me vino, tengo la regla, me vino el periodo, tengo el mes y me vino el asunto. Porque es importante saber esto y no solo el concepto, es importante porque nosotros como futuras profesionales de la salud, eh, en algún momento nos llegará una paciente que no, pues le apene decir que tiene el periodo de la menstruación y lo llamará por otros nombres. Y también es muy común escuchar que la gente no le llama, ay, tengo la menstruación o estoy sangrando, sino que le llaman por otros nombres. Entonces a mí me gustaría preguntarles si ustedes, aparte de estos mitos o estos sinónimos, han escuchado algún otro y que quieran compartirlo con nosotras. Ahí escribieron en el chat Andrés y sí, también ese también lo había escuchado bastante antes. Ah, Richard. Sí, también, ese es cierto, creo que ese es como el más común, me llegó Andrés, yo también lo he El que llega utilizado. cada mes. Entonces, como vemos, hay muchos mitos sobre nuestro periodo y también muchos sinónimos. Y esto, pues, por cierta parte, sería bueno a medida que pasa el tiempo irlos acabando e irlos cambiando, porque las cosas deben ser llamadas por sus nombres para que dejen de ser un tema tabú. Entonces, ya habiendo hablado de lo anterior, ahora sí podemos entrar como tal en qué es el ciclo menstrual. Entonces, como observamos en la diapositiva, dice que el ciclo menstrual es el periodo que pasa entre el primer día de la regla y el primero de la regla siguiente. En este tiempo, la mujer experimentará cambios en su cuerpo, especialmente en el útero y los ovarios de su sistema reproductor, debido a la acción de las hormonas sexuales femeninas, como la FSH, la LH, el estradiol y la progesterona, que estas lo que están haciendo es preparar al cuerpo para un posible embarazo. Cabe resaltar que el ciclo menstrual es más que solo nuestro periodo. De hecho, el periodo es nada más la primera fase del ciclo. El ciclo menstrual
se compone en dos ciclos que interactúan y se superponen. El primero, el primer ciclo, perdón, ocurre en los ovarios y el otro en el útero. El cerebro, los ovarios y el útero trabajan juntos y se comunican a través de hormonas, que son las señales químicas que viajan en la sangre de una parte del cuerpo a otra para hacer que este ciclo no se detenga. Un ciclo menstrual completo normalmente dura entre 21 y 35 días, pero la duración puede variar entre diferentes ciclos y también puede variar con el paso de los años, porque sabemos que la duración del ciclo cambia entre la menarquia, que es cuando comienza a llegar el periodo durante la pubertad, y la mente. Comprender el ciclo menstrual es importante ya que esto puede afectar todo nuestro cuerpo. Como sabemos, como esto trae cambios a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, muchas pueden experimentar cambios en el cabello, en la piel, en su salud mental, pueden experimentar migrañas o alguna otra afectación. Entonces, hay unas cosas que son importantes saber. El ciclo menstrual comienza, como habíamos dicho anteriormente, el primer día del periodo y se acaba cuando el siguiente periodo comienza. Las señales hormonales que van y vienen entre el cerebro y los ovarios causan cambios en el útero y los sacos de los ovarios, que es donde se encuentran los folículos, que contienen óvulos. La primera parte del ciclo prepara el óvulo para que sea liberado del ovario y hace crecer el recubrimiento interno del útero, mientras que la segunda parte del ciclo prepara al útero y al cuerpo para recibir un óvulo fertilizado o para comenzar el siguiente ciclo si no hay un embarazo. Entonces me gustaría saber si hasta el momento todo va claro, porque también vamos a dar respuesta a estas preguntitas, que es de lo que hemos hablado anteriormente. Hasta el momento todo va claro para que podamos responder las preguntas. Entonces, si todo está claro, vamos a escoger a dos voluntarias para que la respondan. Entonces, la primera pregunta dice, ¿un ciclo menstrual completo normalmente cuánto dura? Entonces, ¿hay alguna voluntaria o las puedo escoger? Dura entre 21 y 35 días, ¿no? ¿Me puedes repetir, perdón? Entre 21 y 35 días. Muy bien, gracias por tu participación. La segunda pregunta dice, ¿cuándo inicia el ciclo menstrual y cuándo finaliza? Inicia con el primer día de la menstruación y se acaba cuando empieza el siguiente, o sea, cuando vuelve a empezar otra vez la menstruación. Muy bien, muchas gracias a ambas por su participación. Excelentes las respuestas. Entonces, continuemos. Entonces, ahora vamos a tener en cuenta estos conceptos que nos servirán para tener claras las siguientes diapositivas. Entonces, recordemos que la menstruación es el periodo o desprendimiento de recubrimiento interno del útero. Aquí los niveles de estrógeno y progesterona son bajos. La fase folicular, esta es el tiempo que transcurre desde el primer día de nuestro periodo hasta la ovulación. En esta fase los niveles de estrógeno aumentan ya que el ovario se prepara para liberar un óvulo. En la fase proliferativa, esta es después del periodo y en esta el recubrimiento uterino vuelve a crecer. La ovulación es la liberación del óvulo en el ovario a mitad del ciclo. Aquí los niveles de estrógeno alcanzan su punto máximo justo antes de que esto ocurra y poco después van a disminuir. La fase lútea es el tiempo entre la ovulación y el inicio de la siguiente menstruación, ya que en esta el cuerpo se prepara para un posible embarazo. Aquí se produce progesterona, sus niveles aumentan y posteriormente disminuirán. La fase secretora es el recubrimiento uterino y aquí se producen ciertas sustancias químicas que ayudan a mantener
un embarazo temprano, y si no hay embarazo, el recubrimiento uterino se prepara para descomponerse y desprenderse y posteriormente volver a iniciar el ciclo. Entonces encontramos esta tablita que era importante tener, hablar de los conceptos anteriores para poder entenderla. Entonces el ciclo se divide en dos grandes ciclos, un ciclo ovárico y un ciclo uterino, y está también una etapa preovulación y una posovulación. Entonces en el ciclo ovárico encontramos la fase folicular, que habíamos dicho que era el tiempo desde el primer día de nuestro periodo hasta la ovulación. Y hay que recordar que aquí los niveles de estrógeno están en aumento. En la postovulación encontramos la fase lútea. La fase lútea es el tiempo entre la ovulación y el inicio de la siguiente menstruación, ya que aquí el cuerpo se está preparando para un posible embarazo. Aquí los niveles aquí se produce progesterona, sus niveles aumentan y posteriormente van a disminuir. En el ciclo uterino, entonces, ¿qué encontramos? Nuestro periodo y la fase proliferativa. La fase proliferativa, va después del periodo, y ese recubrimiento, aquí el recubrimiento uterino vuelve a crecer, y luego de la ovulación encontramos la fase secretora. La fase secretora es el recubrimiento uterino. Aquí se van a producir ciertas sustancias químicas que ayudarán a mantener un embarazo temprano, o si no, a que se dé nuestra siguiente menstruación. Entonces, ahora sí vamos a entrar como tal en el ciclo. Entonces, el primer acto, la primera parte del ciclo. En el útero, que encontramos la menstruación. Entonces, esto va desde que comienza el sangrado hasta que se termina. Aquí la sangre y el tejido viejo del útero se desprenden y son expulsados por la vagina. De mejor manera lo que decía el cuadrito anterior, encontramos nuestro periodo, que es ese circulito rojo, luego nuestra etapa proliferativa, y viene posteriormente la ovulación y luego la fase secretora. Un periodo normal puede durar hasta 8 días, pero en promedio dura alrededor de 5 a 6 días. Recordemos que esto puede variar según el organismo de cada una. Entonces ahora sí, entremos en el ciclo uterino. En los ovarios encontrábamos la fase folicular. ¿Alguno de ustedes me podría recordar qué era la fase folicular? Es el tiempo desde el primer día del periodo hasta la ovulación. Exacto. Y recordemos que aquí nuestros niveles de estrógeno aumentan, ya que el ovario se prepara para liberar un óvulo. Aquí entonces hablábamos desde cuándo va, desde el inicio del periodo hasta la ovulación. ¿Y qué es lo que se da aquí? Aquí lo que ocurre son que el cerebro envía señales que le indican a los ovarios que se preparen para liberar un óvulo. Aquí lo que ocurre es que la hormona GnRH, ¿alguna sabe qué es la hormona GnRH? La gonadotropina humana. Exacto. Hace que la hipófisis elabore y segregue la hormona luteinizante, la LH, y la hormona folículoestimulante, la FSH. En las mujeres, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que estas hormonas hacen que los ovarios produzcan estrógeno y progesterona. Entonces, aquí básicamente la glándula pituitaria envía las señales a los ovarios por medio de la hormona FSH para estimular la liberación de los folículos. La FSH le dice a los ovarios que preparen un óvulo para la ovulación. A lo largo del ciclo menstrual hay múltiples folículos, que los folículos son sacos llenos de fluidos que contienen óvulos en cada ovario. Estos se encuentran en diferentes etapas de desarrollo. Este folículo, hay un folículo, que se vuelve el folículo dominante, y es el que se preparará para ser liberado durante la ovulación. Este folículo dominante produce estrógeno cuando éste crece, y los niveles, aquí los niveles de estrógeno
alcanza su punto máximo justo antes de que ocurra la ovulación. ¿Esa parte quedó clara? Entonces, Alison, a nivel del útero, el aumento de estos estrógenos, ¿qué es lo que produce? Que el endometrio se engruese, si no estoy mal. Sí, o sea, es precisamente es lo que desencadena que haya toda esta fase proliferativa en el útero. Sí. Entonces luego en el útero encontramos, como decía Ana, la fase proliferativa. ¿Alguna me podría recordar qué era la fase proliferativa? ¿Alguna se acuerda? Bueno, si no, acuérdense que la fase proliferativa es esa que viene después del periodo y es el recubrimiento uterino. Entonces, esta va desde que se acaba el periodo hasta la ovulación. ¿Y qué es lo que ocurre acá? El revestimiento interno del útero crece y se engrosa. Aquí, los ovarios preparan a los folículos que contienen los óvulos. El útero responde al estrógeno que se produce en los folículos, engrosando el recubrimiento que se desprendió durante el último periodo. Es decir, que el endometrio aquí en esta fase se engrosa. Hasta esto, pues hasta que la ovulación ocurre. El útero hace esto para crear un lugar donde el óvulo potencialmente fertilizado pueda implantarse y crecer. Y si no, pues posteriormente se va a dar se va a dar nuestra menstruación, si no hay óvulo fecundado. Entonces aquí tenemos otras preguntas. ¿Cuáles son las dos divisiones del ciclo menstrual? ¿Quién me puede ayudar con esa pregunta? Es la fase Preovulatoria. ovulatoria y posovulatoria, ¿no? No, esas Oh, son las fases, pero acordémonos que hay dos ciclos. ok. Entonces ya sería los ovarios y el útero. Exacto, el ciclo ovárico y el ciclo uterino. Esas son las dos divisiones del ciclo menstrual. Entonces, continuemos. Muchas gracias por su participación. Entonces, luego Espera encontramos... un momentico, Alison, qué pena. Niñas, ahí les mandé por el chat el forms de asistencia para que los que estén acá en la charla de una vez lo vayan llenando. Y son las mismas preguntas que les está haciendo Alison. Entonces, para que no se preocupen, que son fáciles. Lo pueden ir llenando mientras vamos haciendo la charla. Listo. Entonces, encontramos ahora el interludio, que es esa ovulación. Va desde cuándo aproximadamente esto se da a la mitad del ciclo, pero como habíamos dicho, puede variar en cada ciclo. La ovulación es esta que separa las dos fases del ciclo ovárico, es decir, la fase folicular y la fase lútea. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El ovario libera un óvulo en la trompa de falopio. Entonces, en la medida que el folículo dominante en un ovario crece, produce cada vez más estrógeno. Cuando los niveles de estrógeno son lo suficientemente altos, esto les envían una señal al cerebro que causa un incremento drástico en los niveles de la hormona luteinizante, que es la LH. Este pico causa la ovulación, que es la liberación del óvulo del ovario. Entonces vamos a pasar a la siguiente gráfica y ahí lo vamos a poder observar de mejor manera, ya cada línea con qué hormona y corresponde. Entonces pasamos al ciclo ovárico, que es el segundo acto, es decir, la segunda parte del ciclo. Aquí que encontramos la fase lútea. ¿Alguna puede recordarme qué es la fase lútea? A ver, yo quiero responder. Listo. Entonces, después de la ovulación, o sea, cuando se da la ovulación,
ovulito sale del ovario y cuando él sale, queda ahí el espacio donde estaba el óvulo, formando el cuerpo hemorrágico. Y luego ese cuerpo hemorrágico se va a convertir en el cuerpo lúteo, que básicamente es como esa estructura que queda de donde estaba el ovulito. Y pues ese se sostiene a partir de la hormona luteinizante y es un productor de progestágenos o de, bueno, de progesterona, que lo que hace es que hace que el endometrio se vuelva un endometrio secretor. Exacto. Y si digamos el óvulo es fecundado, pues esto es lo que va a permitir que se dé ese embarazo. Entonces, en la gráfica podemos observar lo que decía ahí que ocurre con la hormona luteinizante, la LH. Vemos que antes de la ovulación ella tiene su pico máximo. Entonces, hasta acá todo está claro, o hay alguna parte que les gustaría que repasáramos. ¿Todo claro entonces? No ¿O tengo alguna una parte duda, que no pero se no quedó sé clara y si entre me todos vaya con podemos el tema. profundizar? Sí, Sí, Denis. dale. Digamos, en el caso de que una mujer esté tomando pues anticonceptivos orales, en ese tema, ¿qué pasaría con la hormona luteinizante? Si quieres, yo te puedo ayudar a responder esa pregunta, Alison. Sí, porfa. Bueno, lo que es anticoncepción se va a hablar en otra charla. Sin embargo, ¿qué es lo importante saber de ahí? Los anticonceptivos orales son biohormonales, tienen estrógeno y progestágeno. El estrógeno que tengan el progestágeno va a variar según cuál sea el anticonceptivo específicamente. Lo que pasa es que los altos niveles de estrógeno y de progestágeno, como Alison nos va a explicar más adelante, o bueno, ya también ya he mencionado, pero creo que lo va a enfatizar, hacen algo que se llama feedback negativo. Es decir, que los altos niveles de estrógeno y progestágeno hacen que lo que es la hormona LH y la FSH, o sea, la folículo estimulante y la LH, se produzcan menos, disminuyen sus niveles. Entonces, pues básicamente eso es lo que harían los anticonceptivos. Ya le estamos dando la alta carga de estrógeno y progestágeno al cuerpo, entonces, ¿qué es lo que sensaría el cuerpo? Hipotéticamente que ya produjo el estrógeno y el progestágeno que necesita, entonces el cuerpo recibe sus, digamos, sus dosis, sus niveles normales de hormonas, de estrógeno y progestágeno, pero entonces no produce ni FSH ni LH porque, digamos que en nuestra psiquis, lo que entiende el cuerpo es que ya se produjo, ya hay demasiada, entonces no se debe producir más y hace esa regulación negativa. Así a grosso modo. ¿Sí me entendiste, Julie? Listo. Si quieres, entonces ya sigues, Alison. Qué pena interrumpirte. No, gracias. De hecho, sí se me había olvidado mencionarlo tal vez de esa manera más clara, que era lo que me explicaba ayer Ana, que entonces, porque es que a nosotros nos llega la menstruación, es porque se disminuyen los niveles de FSH y LH, ya que los niveles de estrógeno y progesterona están altos. Entonces los niveles de FSH y LH van a disminuir, lo que va a causar un feedback negativo. Es decir, que como no hay más hormonas, pues no se puede sostener el endometrio y cae y es lo que causa nuestra menstruación. Entonces, continuamos. Espera. En el útero, ¿sí? Lo que causa la menstruación es la caída de los niveles de estrógeno y progestágeno. Lo que pasa es que se aumenta el estrógeno y el progestágeno porque, pues, a ver, primero está la GnRH. Ella hace que se aumente la FSH y la LH. Ya sabemos que la FSH y la LH actúan a nivel del ovario, haciendo que se produzcan estrógenos y progestágenos. Cuando los niveles de estrógenos y progestágenos están muy altos, que es más que nada en la segunda fase del ciclo, eso va a hacer que como ellos aumentaron, se haga el feedback negativo y se disminuyan los niveles de FSH y LH. Es decir, como quien dice, tengo mucho, no me mande más, entonces regulo la FSH y la LH.
Si disminuyo la FSH y la LH, inmediatamente van a disminuir estrógenos y progestágenos. O sea, ellos se aumentan, hacen regulación para disminuirse, para controlar sus niveles en sangre, digámoslo así. Entonces se disminuyen los estrógenos y los progestágenos, y al disminuirse los estrógenos y progestágenos hay esa caída hormonal. Esa caída hormonal hace que ya no haya hormonas que sostengan ese endometrio en su lugar. Entonces llega el periodo, como para que quede más claro. Igual lo explicaste súper bien, Alison. Listo. Eso es lo que se Gracias. llama sangrado por deprivación. No, no te escuché, Julie. Eso es lo que llamamos sangrado por deprivación, ¿sí? Sí. Listo. Entonces, en el útero encontramos la fase secretora. ¿Alguna puede recordarme qué era la fase secretora? ¿Alguna Es Es cuando se recuerda? cuando se realiza el recubrimiento uterino. Sí, exacto. Aquí se da el recubrimiento uterino y se van a producir también ciertas sustancias químicas que ayudan a soportar un embarazo temprano si el óvulo fue fertilizado o ayudan a desintegrar y desprender el recubrimiento uterino si no hubo fertilización. Esto se da desde la ovulación hasta el inicio del siguiente periodo. Aquí también ¿Quieres, durante Alison? esta fase, Ay, qué pena que te ¿sí? interrumpa tanto, solo que es que me gusta que los conceptos queden Tranquila. bastante claros. Entonces, o sea, digamos que lo del recubrimiento interno del útero, cuando a nosotros nos llega la menstruación, el periodo, todo lo que es el endometrio se suelta. Ya sabemos que es porque no hay hormonas que lo sostengan, entonces se suelta. Luego viene la fase proliferativa, que es decir, que todo ese recubrimiento interno del útero se forma, crece el endometrio. Eso es hasta la ovulación. Eso es para prepararnos para una posible implantación de un ovario, entonces hasta la ovulación. Cuando se da la ovulación, cambiamos de fase. Ya no vamos a estar creciendo ese endometrio, sino que se va a convertir en un endometrio secretor. Es decir, que va a empezar a liberar esas sustancias químicas que nosotros necesitamos para poder soportar el embarazo. O sea, el recubrimiento interno del útero sí se da, pero antes de la ovulación, que es la fase proliferativa. Después ya estamos hablando desde la fase secretora. Si quieres continuar, Alison, qué Entonces pena la interrumpir. fase secretora es después de la ovulación, ¿sí? Sí, señora. Ah, listo, ya, quedó más claro ahí entonces. Ahora vamos a ver qué causa las irregularidades menstruales. Las irregularidades menstruales pueden tener diversas causas, pueden ser por desequilibrios hormonales, infecciones, enfermedades o por determinados medicamentos también. Entonces aquí tenemos algunas causas de los periodos irregulares, generalmente leves. Estas cuales incluyen la perimenopausia, que se da generalmente a fines de los 40 años y principios de los 50. También tenemos los trastornos alimenticios como la anorexia nerviosa o bulimia. Esto es algo, digamos, un poco común verlo cuando las mujeres sufren de trastornos alimenticios o, como me comentaba Ana ayer, también con el sobrepeso. También están los niveles elevados de la hormona prolactina, la cual es producida por la glándula hipófisis para ayudar a que el cuerpo produzca leche. Está el síndrome de Cushing, que es el aumento de los niveles de la hormona de cortisol usada en las respuestas del cuerpo al estrés. Sabemos que el estrés es uno de los factores como más grandes para la alteración de todo nuestro organismo y nuestro sistema. También están los anticonceptivos hormonales como las inyecciones o implantes anticonceptivos. Y está la fibrosis dentro de la cavidad uterina, que es el síndrome de Asherman. Tenemos también algunas causas frecuentes del sangrado menstrual abundante o prolongado, y estas incluyen en la adolescencia, durante la cual los ciclos pueden no estar relacionados con la ovulación, el síndrome de ovario poliquístico, que es el sangrado irregular pero abundante
También están los fibromas uterinos, que son los crecimientos benignos del músculo uterino, los pólipos endometriales, que es el crecimiento excesivo benigno del recubrimiento del útero, la adenomiosis y algunas complicaciones del embarazo. Alison, Entonces, si quieres, antes de hacer la pregunta, todos salgámonos y volvamos a entrar a la reunión que ya se va a acabar el tiempo. ¿Listo? listo.